Profe, mil disculpas, me mandaron a comprar algo y tuve que desconectarme. Esperemos que ingresen los demás, ¿ya? Ok, empecemos, ¿ya? Entonces, ¿qué serían los bienes muebles? Primero vamos a recordar esa parte. Sí, ya les voy a compartir. Les voy a compartir lo que yo tengo. ¿Qué serían los bienes muebles? Díganme. Los bienes muebles son aquellos bienes de naturaleza tangibles que se pueden trasladar de un lugar a otro sin afectar su integridad. ¿Alguien más que tenga algo igual o diferente? No habría ningún inconveniente. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Un momento. Estoy dejándoles colocado algo en el aula virtual. Dicen, son todos aquellos bienes personales depositados en instancias que son transportables, pero que uno no suele llevar consigo. Esto incluye, pero no se limita, a los elementos decorativos de una vivienda. Ya habla ya directamente, solo explicando como bienes decorativos, los bienes muebles, ¿sí? Pero los bienes muebles son todos aquellos que nosotros podemos mover. Y acá, miren, ya estamos escuchando algo diferente, ¿sí? Eso es lo bueno de ver algunos conceptos. Voy a compartirles lo que yo tengo. ¿Y qué encontraron sobre la clasificación? Yo acá en la clasificación tengo 4, ¿sí? Yo tengo 4 clasificaciones. Dice, vamos a revisar primero las que yo tengo y luego si ustedes tienen alguna similar, me dicen y si tienen otra, mucho mejor para irla revisando, ¿sí? Dice, el de la clasificación de los bienes muebles, tenemos los que son por el objeto el cual se aplica. Dice, los derechos que se garantizan, por ejemplo, la prenda. ¿No? La prenda que usted tiene, ¿sí? Es un bien mueble. Por el objeto al cual se aplica, ¿sí? No se olviden de eso. Tenemos una prenda. Propiamente dichos, necesitan una fuerza externa para trasladarse de un lugar a otro, ya sea a través de una persona o por su naturaleza. Ejemplo, el equipo de sonido que vas a llevar en un trasteo. Por lógica, hay que moverlo, hay que llevarlo, ¿sí? Acá también tenemos los
semovivientes. Semoviente, aquel que tiene movimiento por sí mismo. Tu perro. ¿Sí? ¿Sí? Acá hay otro también, los que son por anticipación. Son aquellos que se encuentran pendientes, que nacen siendo inmuebles, pero que con el tiempo o con alguna situación pasan a ser muebles. Por ejemplo, la manzana de un árbol, ¿sí? Que está adherida a la tierra, pero cuando llega el momento de cosecharla, la manzana se distribuye y se la puede trasladar de un lugar a otro. ¿Qué más puede ser un bien mueble primero y luego puede llegar a ser un buen inmueble? ¿Qué más podría ser de los bienes por anticipación? Nada, ¿no recuerdan? Un árbol de madera, ¿ya? Él nace siendo inmueble, ¿sí? Ya cuando llega a un tiempo determinado, como el árbol de teca, es talado y luego es procesado, ¿sí? O un árbol de chanul, guayacán, caoba, cedro, bueno, N tipos de madera que ustedes también han de conocer. De ahí ya tenemos algunos ejemplos. Y de ahí la mayoría de lo que son cosechados, ¿no? El maíz, el trigo, pepino, pimiento, tomate, todos ellos primero eran bienes inmuebles y luego pasaron a ser bienes muebles, ¿ya? Eso por ese lado. Ahora quisiera escucharles cuáles serían alguna clasificación que ustedes conocen. Les escucho. Alguna de las clasificaciones que pudieron consultar. Profe, Dígame. yo consulté, pero me salieron las mismas que usted dijo ahorita. Ya, las 4. Sí, okay. Las 4. Ya, ¿cuál más podría ser? ¿Alguien más que haya consultado algo diferente? ¿Sí? ¿No? Profesor, y si tenemos un criadero de camarón, ¿en qué clasificación entraría eso? A ver, en el caso de una piscina, porque en el criadero de camarón se crea una piscina, ese bien es inmueble, pero hay que dividirlo. La piscina como tal es inmueble, ¿sí? Y ya lo que tenemos dentro se vuelve mueble, porque el agua la podemos trasladar. Si es camarón. Los si camarones es también. Los camarones también, ¿sí? Ahí ya tendríamos, como decir, los dos ejemplos ahí mismo. Miren, para reforzar, encontré un video muy interesante que les voy a hacer revisar. Luego de eso quiero escuchar un análisis de cada uno de ustedes y con eso yo creo que podemos concluir la clase, ya que en la siguiente clase, pues como ustedes ya conocen, vamos a revisar los foros y los trabajos en conjunto, ¿sí? Para que tengan conocimiento de qué es lo que vamos a realizar, les voy a proyectar. Sí, ya, un momentito. ¿Ya se proyectó? ¿Ya pueden observar? ¿Me avisan? Ya, profesor. Bien, aquí están lo que son los bienes, lo que revisamos, los bienes inmuebles o bienes raíces y los bienes muebles. La clasificación está en este video, que ya lo vamos a ver. Sí, y esta clase que está aquí, que dice clase explicativa, es lo que yo conversé con ustedes en unos minutos anteriores, ¿sí? Es la primera hora de clase. Aquí ya tenemos el deber, ¿sí? La tarea de esta semana. Está el video, que el video quiero que lo revisen bien. ¿Sí? Crear un organizador gráfico con la clasificación. Tengo un pequeño error. Vamos a revisarlo.
¿ya? Van a realizar un organizador gráfico con la clasificación. Si se dieron cuenta, revisamos de que los bienes inmuebles tienen 5 clasificaciones, ¿sí? Y los bienes muebles tienen 4. Entonces, con eso ustedes van a hacer un organizador gráfico con la clasificación de los bienes, en este caso muebles e inmuebles, y van a colocar el concepto de cada una de ellas según lo que ustedes entendieron, ¿ya? Para eso deben revisar el video, el primero que ya subí, ¿sí? Lo voy a dejar ahí ordenado para que lo puedan ver. Y también pueden ver este video, que aquí también pueden ver otra clasificación de bienes, ¿sí? El cual ya lo vamos a revisar en conjunto. A ver, déjenme regresar acá. Ya. Y del foro, que es algo que también me interesa mucho que ustedes lo entiendan. ¿Cuál es la diferencia entre los bienes muebles e inmuebles? ¿Sí? Ustedes ya revisaron los 2 conceptos, hemos revisado ejercicio, y dice, explique su respuesta con 3 ejemplos prácticos. ¿Ya? Eso ustedes ya, hace unos cuantos minutos atrás, pudimos escuchar un ejemplo donde se encontraba un bien mueble y también habían bienes inmuebles. También podemos revisar lo de la manzana, lo del árbol de madera, podemos revisar también lo de los bienes inmuebles, o sea, la casa. También podemos analizar los bienes que se vuelven parte de los bienes inmuebles, como son las puertas, las ventanas, decíamos el lavamanos, entre otras cosas que luego ya no se vuelven a mover, ¿sí? Y forman parte de la casa. Ese vendría a ser los 2 deberes que tienen para la siguiente clase, ¿sí? Que se tienen para la siguiente clase. Déjenme recordar exactamente el día. Que me gustaría que... Un ratito, lo tengo eso aquí, ya. Para ese día necesito que se haya revisado bien lo que dimos el día de hoy para que puedan participar en el foro. A ver, derecho nos toca el día viernes, ¿sí? La primera hora del día viernes. Entonces ya para esa hora, que son la 1 de la tarde, sería bueno que ya tengan presentado su deber, ya lo hayan realizado, por eso ya está colocado, ¿sí? El ejemplo son prácticos, no necesitan, salvo que ustedes vayan a sacar de algún libro, algún concepto, ubiquen el concepto ahí, ¿sí? Citen al autor y todo lo que corresponde a el derecho de propiedad de alguna otra persona, ¿sí? Vamos a revisar el video, como les mencioné. La clasificación de los bienes. Primero vamos con el concepto de cosa y luego ya abordaremos el concepto de bienes. Antiguamente se denominaba cosa solamente a los objetos que podían ser percibidos por medio del sentido del tacto. Entonces estaba muy limitado. Actualmente, cosa es todo lo que siendo percibido por cualquiera de los sentidos puede ser materia de una relación jurídica. El concepto de bien. Es toda cosa susceptible de apropiarse. Vamos a ver ahora la clasificación de los bienes. Tenemos una primera clasificación que son los bienes considerados en sí mismos. De ahí van a derivar diferentes subclasificaciones. Tenemos primero los bienes corpóreos y los bienes incorpóreos. Los bienes corpóreos son los que pueden ser percibidos por los sentidos, por los 5. Por ejemplo, el reloj, principalmente utilizamos el sentido del tacto, también la vista, pero principalmente el tacto. En el caso de la música necesitamos a través del sentido del oído. Tenemos el vestido,
fundamentalmente a través de la vista, es el que predomina, el sentido que predomina. En el caso del perfume, el olfato, y en el caso de la comida, pues el gusto. Todos esos son pues bienes corpóreos. Tenemos también los bienes incorpóreos, que solo pueden ser percibidos por medio de la inteligencia. Ejemplos, los derechos. Ahora bien, ¿por qué por medio de la inteligencia? Porque precisamente es la inteligencia la que nos permite entender que una cosa, por ejemplo, no es nuestra. Aquí tenemos dos ejemplos. El derecho de propiedad que se tiene sobre una casa, bueno, sabemos que hay un documento que se llama título de propiedad. Ahí se encuentra inmerso el derecho respecto de ese inmueble, y tenemos del otro lado un vehículo que tiene su correspondiente factura, que también es un documento donde se refleja el derecho de propiedad sobre ese vehículo. Entonces es la inteligencia la que nos hace ver que, aunque nos guste mucho esa casa o ese vehículo, no es de nosotros y hay que respetar. Por eso se dice que los derechos son bienes incorpóreos, y hay una reglita que establece la ley, según la cual la naturaleza de las cosas sobre las que recaen serán bienes muebles o inmuebles. Es decir, que toman la naturaleza sobre los bienes sobre los que recae. Si el derecho recae sobre un bien mueble, será a su vez mueble. Y si recae sobre un bien inmueble, toman la naturaleza de este último, convirtiéndose en inmueble. De ahí que la ley considere bienes inmuebles los derechos reales sobre bienes inmuebles. Y bienes muebles los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. Bienes fungibles y no fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Pueden ser pesados, contados o medidos. Aquí tenemos como ejemplo el trigo, el vino, el dinero, las semillas, la tela. ¿Sí? El dinero es el bien fungible por excelencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos prestado dinero, nos dan a lo mejor 5,000 pesos, y esos 5,000 pesos que nos entregan, nosotros los utilizamos. Esos billetes que nos son entregados los utilizamos para hacer frente a la emergencia por la cual regularmente pedimos prestado. Y no estamos obligados, por lógica, a devolver los mismos billetes, ni siquiera la misma denominación que nos dieron, porque nos pudieron haber dado puros billetes de 500 pesos, y nosotros con que entreguemos en diferentes denominaciones, pero la cantidad que se nos prestó es más que suficiente. Por eso se dice que el dinero es un bien fungible por excelencia, porque nosotros cumplimos con nuestra obligación de devolver otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad. Entonces, en fin, la cuestión aquí es que todo aquello que se puede pesar, todo aquello que se puede contar y medir, son bienes fungibles. Aquí, por ejemplo, tenemos otros casos de bienes fungibles. Eso sí, al momento en que a nosotros, por ejemplo, nos prestan aceite de oliva, porque tenemos una emergencia y le pedimos a la vecina aceite para poder cocinar, y nos entrega aceite de oliva. Y nosotros, cuando vamos al súper, que hacemos nuestro mandado, recordamos que debemos el aceite que amablemente nos permitió la vecina salir del apuro que teníamos. Entonces, vamos a comprar otro de la misma especie, calidad y cantidad, no otro de diferente marca que porque nos sale más barato, no. Por ejemplo, si lo que nos dieron fue aceite capullo, nosotros no vamos a devolver un 1, 2, 3 por ser más económico, porque no estaríamos cumpliendo con el hecho de que sea de la misma especie, calidad y cantidad. Si nos dieron el aceite de oliva, nosotros tenemos que comprar el aceite de oliva.
Igual, en el caso de, no es lo mismo que sea sujeto de un contrato el frijol bayo y que yo al momento de devolver quiera hacer una devolución con otro, pero de frijol negro, o viceversa, porque tiene que ser de la misma especie, calidad y cantidad. Bueno, los bienes fungibles originan el contrato de mutuo, que es aquel por virtud del cual el mutuante transfiere la propiedad de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a transferir otra de la misma especie, calidad y cantidad en el tiempo establecido en el contrato o por la ley. Ejemplo, préstamo de aceite comestible, regresar misma calidad y cantidad, ya que no adquiere individualidad. Ya lo explicábamos ahorita. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que este granjero tiene un contrato celebrado con este comerciante respecto de la cosecha de manzanas. Requiere, no sé, unas cuantas toneladas de manzanas y ya se había acordado así, pero al momento de recoger la manzana, el granjero se da cuenta de que no va a alcanzar a cubrir el contrato. Entonces tiene una solución, acude con su vecino, que también es productor de manzana, y celebran el contrato de mutuo, por el cual se va a acordar como objeto las toneladas o kilos que requiera el primer granjero para que éste pueda hacer frente al contrato que tiene con el comerciante, y pasado un año que él recoja de nuevo la manzana, pues le pueda devolver al granjero otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad. Ese sería el contrato de mutuo. En este caso el objeto sería un bien fungible, que es la manzana. Ahora vamos con los bienes no fungibles. No son susceptibles de sustituirse por otros de la misma especie, calidad y cantidad, en virtud de que tienen individualidad propia, que impide su intercambio. El ejemplo clásico son los inmuebles. El vehículo también. Ustedes me pueden decir, bueno, pero el vehículo hay muchos iguales. Sí, pero acuérdense que incluso ya desde fábrica vienen individualizados en el sentido de que traen un número de serie. En el momento en que ustedes van y adquieren un vehículo nuevo, que van a la agencia y ven varios, pues ahí sí están indeterminados, pero ya cuando ustedes eligen el suyo y que lo determinan, y ahí en ese momento es un bien no fungible, adquiere una individualidad. De tal manera que si ustedes llegan a prestar ese vehículo, que ahorita vamos a ver cómo se llama ese contrato, ustedes quieren que les devuelvan el mismo bien, porque el bien tiene individualidad. Lo mismo en los inmuebles. Los bienes no fungibles originan otro tipo de contratos, que es el comodato, que es aquel por el cual el comodante transfiere el uso de una cosa no fungible al comodatario, y éste se compromete a devolver en el tiempo establecido en el contrato o en la ley. Pero aquí lo que se devuelve, a diferencia de los bienes fungibles, es el mismo bien que nos prestaron. Si alguien, en vez de, vamos a suponer que se va unos años a vivir fuera del país y no quiere dejar su inmueble solo, puede prestársela, que sería el contrato de comodato, a un amigo, a un familiar, para que se quede en ella y no le va a cobrar renta. Esa es la diferencia con el contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento hay un uso y goce temporal, pero a cambio de un dinero. En el caso del comodato, se concede el uso y goce temporal, pero gratuito. Pero lo que se devuelve es el mismo bien que se presta. Y en los bienes fungibles, en el mutuo, lo que te devuelvo es otro tanto de la misma especie, de calidad y cantidad, porque en el ejemplo que poníamos de a la que la sacan del apuro con
el aceite de oliva, pues no va a usarlo y luego devolverlo ya con una porción menos que fue la que utilizó. No, lo que va a hacer es, la próxima vez que vaya al súper a hacer un mandado, ahí lo que va a hacer es que compra otro de la misma especie de calidad y cantidad. En el caso de los bienes no fungibles, lo que se devuelve es lo mismo que se me prestó. Igual sucedería en el caso de el vehículo. Si ustedes se van de vacaciones por un mes y no quieren que su vehículo esté a lo mejor parado, entonces realizan un contrato de comodato con algún familiar, con algún amigo. Te presto mi vehículo por el mes que voy a estar fuera para que no se quede ahí parado, dale uso, nada más ponle gasolina, si requiere algún mantenimiento también. Y entonces, en este caso, sería la devolución del mismo bien que yo te entregué. Eso es pues lo que viene siendo los bienes fungibles que originan el contrato de mutuo y los bienes no fungibles que originan el contrato de comodato. Aquí viene ahora una cuestión que espero que ustedes resuelvan. Piensen, después vamos a subir un video donde resolvamos esta cuestión, pero me gustaría que si ustedes gustan, pues participen y den algunos ejemplos. ¿Qué ejemplos de bienes se te ocurre que puedan ser creados como fungibles, es decir, surgieron como fungibles y que se vuelvan con el paso del tiempo o por alguna circunstancia en no fungibles? Si entendiste la diferencia entre bienes fungibles y no fungibles, será fácil que determines algunos ejemplos de estos que se te están solicitando. Si se dieron cuenta, acá no hablábamos de bienes muebles o de inmuebles, acá hablábamos de bienes fungibles y no fungibles, ¿sí? Quise que vieran este video porque da de otra manera lo que nosotros estuvimos viendo en unos minutos anteriores, ¿sí? Me gustaría escucharles, y como les mencioné, es parte del deber lo que vamos a realizar. También pueden revisarlo en el aula virtual, lo que es la clasificación de los bienes muebles e inmuebles, y con eso pueden hacer el organizador gráfico, ¿sí? Y colocarle el concepto que ustedes determinen y con el ejemplo que ustedes determinen. ¿Puedo poner un ejemplo a la pregunta que se realizó al final de ese video? Que qué bien se puede transformar, o sea, no fungible se transforma en no fungible. Ya, escúchenme. Eso podría ser... No habría ningún inconveniente si responden la pregunta que está ahí en el video. Si ustedes la responden, me están dando a conocer de que entendieron lo que les mencionó, ¿sí? Es porque quiero salir a la duda, por eso quería o sea, Claro, plantearlo. sería bueno que lo hagan, sería bueno que lo hagan. Sí, sería bueno que lo hagan. Un vientre en alquiler, profe. Porque, o sea, es fungible porque el contrato dice que le va a dar, o sea, un niño ya nacido, ¿no? Porque es el vientre que está alquilando. Ese es el bien, ¿no? ¿No? Ese ejemplo es chútica, hay que sentarse a analizarlo, creo que desde la entrada hasta la salida. Estamos hablando de que es un ser humano. Entonces, no. Entonces, ahí va a generarse una serie de conflictos, claro, porque nosotros no entramos como bienes, porque el bien es un objeto que necesita de ayuda para ser movible, salvo los semimovibles, ¿sí? Que eran los animales, pero nosotros no entramos ahí. Pero sería bueno analizarlo, desde el punto de vista... Curioso. Exactamente, desde el punto de vista, como decir, del contrato que se realiza, ¿no? De la concepción y todo eso. ¿Algo quería decir, Noemí? Profesor, es que en el video nos enseñan distinto a lo que usted nos explicó, porque ellos dicen que los fungibles son los que se pueden contar, medir, y en cambio acá nosotros hablamos de inmuebles y no inmuebles. Claro, inmuebles y muebles. Y acá nos hablan de fungibles y no fungibles. Entonces, lo que pasa es que la única diferencia es el autor.
Ellos nos hablan de una forma y nosotros de otra. La más común o la comercial es muebles e inmuebles, ¿sí? Acá nos habla de, esto fue, o sea, se puede decir que estos son ya términos muy antiguos, pero nos dice de una forma también interesante, que pueden ser contados, medidos, ¿sí? Los bienes muebles. O sea, da otro concepto, no el clásico que tenemos, que sí lo podemos trasladar, al otro no lo podemos trasladar porque forman parte del suelo o del subsuelo. ¿Sí? A eso era lo que me refería. Ya. Ok, en estos 10 minutos, o las preguntas que ustedes tengan, porque ya nos quedan 10 minutitos de la grabación, me gustaría escucharles, ¿ya? Diana, ¿qué opina de lo que escuchó? ¿Qué interrogantes tiene? ¿Qué quisiera acoplar? ¿O qué quisieran? No sé, en el caso de Anaí me dice que va a contestar la pregunta, interesante. Me parece interesante, si contestas la pregunta, saldrías de una duda. Pero ya te digo, el tema del alquiler de vientre es algo complejo, pero hay que analizarlo, porque yo lo estuve revisando y no entra el ser humano, ni entre los bienes muebles ni los inmuebles, porque es un bien y nosotros no somos un bien. Y si vemos al ser humano desde el punto de vista de un bien, estaríamos apoyando la esclavitud. Profesor, Y eso ya no existe. si entra como ejemplo ir a una compraventa y dejar una prenda, una alhaja, porque ahí igual se firma un contrato en el estado en el que se encuentra, cómo uno lo entrega y la cantidad de dinero que uno recibe y lo que tiene que cancelar a finalizar el periodo de, o sea, a un mes, 2 meses el interés. Exactamente, sí. Pero como decía, pues la denominación de los billetes que recibes nunca va a ser el mismo cuando los vayas a entregar. Porque como tú tienes una necesidad de descubrirlo, entonces tú lo que vas a hacer es nada más que cubrir ese valor cuando ya te toque o en el tiempo que te toque, que de igual manera nunca va a llegar a ser el mismo, tanto en cantidad como en dígitos, como por ejemplo, ¿no? Si prestaste 100, cuando te toque devolver, te va a tocar devolver 110. Ya aumentó la cantidad y aumentó el tiempo de entrega. Pero si no pudiste en ese mes, te toca entregar en el siguiente y te toca entregar 121. Depende del interés, ¿no? Estaba hablando del primero del 10, luego el 11. Pero si es sobre el 10, te tocará entregar 120. Y así, creo, no sé, creo que solo son 3 meses. No sé si estoy claro ahí. Entonces, ya cambia, sí. Algo que quisiera decir, Betsabe. Bueno, el que decía, ¿cómo es que se llama? Anaí, que era el bien mueble que se convertía en inmueble, que lo que entendí, por ejemplo, era el de comandita, el comandato, no me acuerdo cómo decía la señora, de que, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Yo tengo alquileres de copiadoras, porque en la mayoría de las empresas lo que se alquilan son copiadoras en esta forma. Entonces mi bien mueble se va a una empresa, se convierte para la otra empresa en un bien inmueble porque van a estar inamovibles en esa empresa. O sea, yo le puedo decir en lo que yo pude captar en los ejemplos que la señora dio. Puede ser, tenemos un bien inmueble que luego pasa a otro sitio y comienza a formar parte de esa edificación y deja de moverse, se lo ubica en un solo sitio. Sí, claro, yo diría que también dentro de la clasificación de los bienes muebles e inmuebles, deberían haber bienes muebles y inmuebles por tiempo. Porque hay bienes muebles e inmuebles que por cierto momento o tiempo determinado toman, cambian de denominación. Hay unos que pueden estar todo un tiempo inmóvil, su vehículo pasa 3, 4 horas inmóvil, como decir, a la hora que usted duerme, 8 horas usted duerme, esas 8 horas su vehículo es inmueble. Usted se levantó, lo mueve, ¿sí? O debería haber la clasificación de bienes muebles
por voluntad propia o los que son impulsados por otra fuerza, ya que mi teléfono no se va a mover si yo no lo muevo. Pero ¿qué cosa de lo que tenemos en la casa se mueve sin que nosotros la movamos? El perro, el gato, los pollos. Pollo. Los peces. La refri, Sí. la refri. cocina. No, la cocina no. El horno Sí, sí. se mueve, yo la muevo. Pero sin que usted la mueva, que funcione sola. Usted la enciende y no tiene que estar le mueve. Su teléfono usted lo enciende y para que funcione usted tiene que marcar un número o revisar revisar un WhatsApp o un mensaje. ¿Televisor? El televisor también se tiene que encender, sí. En algún momento se enciende, pasa del estado inmueble al mueble. O sea, por eso diría que si ven que si uno analiza un poco más allá, tiende a generar o a darse cuenta de que se podría revisar un poquito más allá los conceptos. Miren, un árbol es totalmente inmovible, ¿sí? Es inmueble. Pero llega el viento y lo mueve. En ese momento se movió. Y es inmueble. Claro está, nunca perdió su posición. La posición sigue siendo la misma. Pero si hay alguna variación, puede ser que la hoja primero estaba así y al llegar el viento ya la bajó. O viceversa, estaba así y el viento la bajó. ¿Sí? Pero igual ellos no tienen movilidad si alguna otra fuerza no se aplica sobre ellos. Es lo que sucede con los bienes inmuebles, con los muebles que diga. Ellos no van a ser bienes inmuebles si nosotros no aplicamos alguna fuerza a nuestro teléfono, este palito que tenía yo aquí, o esto que tenía también en la mano, ¿sí? Si yo no lo muevo, no se van a mover, ¿sí? Entonces, me gustaría que cuando vayan a realizar su tarea, revisen primero la clasificación de cada uno de ellos y determinen su ejemplo. Y hagan algo interesante, ¿sí? Hagan algo ahí, algo chévere. Puede ser que con un solo ejemplo ustedes hagan toda la clasificación. Analicen si pueden hacerlo en una casa. Hagan su organizador gráfico en una casa. Y de la casa ustedes determinen qué es mueble, qué es inmueble. Cada una de las clasificaciones que están, traten de adquirirla dentro de la casa, ¿sí? Y se van a dar cuenta que ahí encontramos casi todas las clasificaciones de los muebles y de los inmuebles. Y la escritura siempre está en la casa, ¿sí? Entonces, también tenemos por ahí, ¿cuál más de la clasificación? Los semimovientes, un perrito, un gatito, los que son por anticipación. Podemos tener un árbol, ¿sí? Podemos tener un árbol de manzanas y ponen una manzana ahí y ponen una más abajito que se ha caído. Y ahí ya colocan o le hacen una flechita y colocan la definición de cuál es esa clasificación y a cuál pertenece, o a los muebles o a los inmuebles. Si se dan cuenta, ahí ya van determinando algunas. También pueden, los propiamente dicho, o por el objeto del cual se aplica. Los propiamente dichos son los que necesitan una fuerza externa para trasladarse de un lugar a otro, ya sea a través de una persona o de la naturaleza. Ejemplo, un equipo de sonido. Miren, aquí también dice los propiamente dicho, que también puede ser por persona o por su naturaleza. Hay flores, las flores, ya cuando ya están en un proceso, no sé si recuerdo si es otoño o verano, en una de esas estaciones, el viento hace salir sus flores y sus hojas, ¿sí? Entonces, eso también forma parte también de la clasificación de esos bienes que son movidos por la naturaleza. El mar es movido por la naturaleza. El viento ayuda a mover el mar de un lado a otro. Los ríos también se mueven por la naturaleza, ¿sí? Ya. Si se dan cuenta que puede ser que ustedes con un solo ejemplo, en este caso una casa, puedan hacer toda la clasificación que necesitan. Me despido, chicas. Estos 10 minutos que les quedan, utilícenlo para revisar la siguiente materia, ¿sí? Revisen la siguiente materia y con eso, pues, puedan ingresar
con una idea más clara de lo que les toca. Que tengan un excelente día y un gran inicio lectivo, en este caso con nosotros en el instituto, ¿sí? Pasen muy bien. Chao, chao con todas. Cuídense, chao, chao. No se olviden el mensaje que les dije para Feliz sus año compañeros. nuevo, por cierto. Igual para ustedes. Chao, chao.